gran financiamiento privado. ¿Qué significa eso? Que son países donde la educación pública se vende caramente en el mercado. El caso de Australia, recientemente de Gran Bretaña, Canadá, aquí está Nueva Zelanda, la Federación Rusa y Estados Unidos, son todos países donde la universidad pública cobra aranceles que están en un nivel parecido a los aranceles que en otros países cobran nuestras universidades privadas. Bueno, puesto así las cosas, en el fondo lo que yo quiero decir es qué reflexión hacemos hacia el futuro respecto del financiamiento cuando tenemos este tipo de situación. Países que en general recogen por la vía tributaria una base de gasto público relativamente precaria, estrecha, muy distinta, salvo en el caso de Argentina y Brasil, a las grandes sumas que recogen los países, por ejemplo, del resto de la OCDE y particularmente de Europa. ¿Para qué decir de los países nórdicos? ¿No? El sueño de todo el mundo es parecerse hoy día a algún país nórdico, a Finlandia, a Suecia. Lo que uno olvida es que esos países captan por la vía tributaria el 50% de su producto. En América Latina, en el promedio, captamos alrededor de 20%. Chile acaba de hacer una reforma tributaria de la cual se siente muy orgulloso el gobierno para aumentar en 3 puntos, o sea, de 20 a 23. Entonces tenemos países donde al Estado se le están pidiendo crecientemente más cosas, entre otras que se convierte en una suerte de Estado de bienestar que garantice derechos sociales a un cierto nivel, que es lo típico del welfare state, digamos, europeo, pero con una base tributaria muy estrecha. Y entonces, ¿cuál es la solución que han encontrado nuestros estados bajo esta presión? Esta. O sea, para decirlo provocativamente, privatizaron la masificación. Los gobiernos sabían en distintos momentos, y no lo decían así, pero sabían que efectivamente no podían sostener una masificación al costo del gasto por alumno que estaban haciendo en las universidades públicas. Y por cierto, a nosotros los académicos suele parecernos que ese gasto público es muy bajo como gasto por alumno en cada universidad. Pero cuando había que pasar de 200.000 alumnos a 1,5 millones, el Estado sabía que no tenía ninguna condición para poder financiar la masificación. Y lo que hizo fue, en el fondo, como digo yo, privatizar el proceso. Dejar de que surgieran universidades no como las tradicionales privadas que se crearon a lo largo del siglo XX, sino una generación de nuevas universidades, muchas de ellas for profit, que actúan y operan, digamos, como productor de un commodity en el mercado. Bueno, de esa manera el Estado podía hacer algo tan discutible como mantener a un grupo de universidades a las cuales se iba a financiar, o muy generosamente como en Brasil, donde efectivamente el gasto por alumno se parece al gasto por alumno de Holanda para las universidades del Estado, las universidades federales y las universidades de San Pablo. O en el otro extremo, gastando muy poco, aún en sus pocas universidades estatales. O aumentando la matrícula de las universidades estatales, como por ejemplo ha intentado hacer Argentina, pero con un gasto por alumno entonces relativamente bajo. O sea, quiero decir que en el nuevo cuadro político-económico de América Latina para los próximos años, las decisiones de los gobiernos van a ser extraordinariamente complejas en el campo del financiamiento de la educación superior. Tendrán que elegir, digamos, si mantener estos sistemas duales, donde el dinero del Estado va a un grupo de universidades y el resto que se las arregle como pueda, o caminos intermedios, como decir, financio lo mejor que puedo a las universidades estatales, pero también apoyo con esquemas de becas y de crédito a los estudiantes que van a instituciones privadas, a condición de que estén acreditadas y con varias exigencias, como está tratando de hacer masivamente Chile desde hace algunos años, crecientemente Brasil, algo también ahora Colombia, y entiendo que también hoy día es una materia de aplicación y discusión acá. Entonces, esquemas de becas y de créditos para estudiantes, que pueden ser más amplios o menos amplios, y en general, más allá de las preguntas específicas y del uso de qué tipo de instrumentos, ¿qué estrategia puede un gobierno desarrollar al comienzo del siglo XXI para en el mediano plazo financiar sustentablemente a su educación superior?
sea, estoy pensando no en los próximos 100 años, estoy pensando nada más que en el horizonte, digamos así, de aquí al 2025, que ya hoy día lo consideramos el largo plazo, de aquí al 25, ¿no? Pero si uno pregunta en América Latina cuál es la estrategia de financiamiento del gobierno, en la mayor parte de los países los colegas van a contestar: no hay. Lo que hay es una capacidad mayor o menor de reaccionar a la coyuntura, a las presiones, a los movimientos sociales, a las protestas, al interés corporativo de las universidades, pero no una estrategia diseñada en combinación con la otra parte que no hemos nombrado, pero que es la más fundamental de todas en América Latina, que es cómo financiar simultáneamente mejor el desarrollo de la educación superior a la vez que financiamos a nuestro sistema de educación temprana entre los 3 y los 6 años, y luego la educación de kinder al final de la media, es decir, la educación obligatoria, que en toda América Latina está completamente subfinanciada. Y entonces, si queremos hacer una política, en fin, de cierto estado de bienestar, con ciertos principios de equidad, que efectivamente mejore las condiciones de igualdad, está clarísimo que habría que efectivamente hacer el mayor esfuerzo en la educación temprana, entre 0 y 3 años, entre 3 y 6 o 7 años, y luego en toda la educación obligatoria. De lo contrario, la política equitativa para la educación termina siendo puramente declarativa, porque efectivamente no estamos compensando las desigualdades de la cuna mientras todavía es posible la pretensión de compensar desigualdades de la cuna cuando el estudiante entra a la educación superior. Efectivamente, en ninguna parte del mundo ha demostrado ser razonable ni viable. A esa altura todo el juego prácticamente está hecho. Por cierto que se puede corregir algo con un mejor sistema de ingreso, con cuotas afirmativas, digamos, de discriminación positiva y cosas por el estilo, pero es absolutamente en el margen, porque estamos dejando intocado la fuente permanente de generación y reproducción de las desigualdades que está en la parte inicial de todo el sistema educacional. De modo que, en conclusión, nada más que propongo una reflexión sobre 3 planos: el de la docencia, donde efectivamente tenemos el mayor desafío, porque ahí están nuestras 11.000 instituciones, ahí están fundamentalmente, aunque hay varias que hacen otras cosas además, pero el gran desafío está ahí. En el plano de la investigación, cómo estructuramos estratégicamente una cierta participación en el mundo del conocimiento, más allá de la retórica, de que se nos viene encima la economía basada en el conocimiento. Bueno, pero cómo nosotros hacemos parte de eso por una especie de combinación de esfuerzo público-privado, del gobierno y de las instituciones, y finalmente cómo logramos que nuestros gobiernos y nuestras universidades logren ponerse de acuerdo en una cierta estrategia de mediano plazo que haga sustentable el desarrollo de la educación superior y permita financiar el abordamiento de este tipo de desafíos que acabo de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Presentación realmente desafiante. Para una presentación desafiante tenemos 2 comentarios también desafiantes. Primero, el ministro Flavio Figaro, 10-15 minutos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por el placer de comentar a José Joaquín Brunner, ¿no?, quien me dije antes de entrar acá, ¿no?, que si podía extenderse un poco más en su presentación para así tener menos tiempo para comentar. Porque es difícil comentar una ponencia como la que él presenta, que brinda un panorama muy exhaustivo, general, preciso, diría yo, de la situación de la educación superior en América Latina en particular. Uno lee o escucha lo que escribe José Joaquín y mira
la Universidad Peruana dice, bueno, somos muy parecidos, es decir, todos los indicadores que están ahí se presentan en nuestro caso y probablemente mucho más grave de lo que se presenta en la situación que se ha narrado aquí. Es decir, en términos de nuestros problemas de la diferencia de la universidad, de los problemas de la docencia universitaria, los problemas de la investigación, ¿no? O los problemas de financiamiento, nuestra situación es más dramática, si se quiere. Y esto creo que tiene que ver con una situación particular de la Universidad Peruana respecto de otras de América Latina. De alguna manera, en el caso del Perú, muchos de los elementos que juegan en el juego de la política universitaria no estuvieron presentes, sino en tiempos muy dispares, ¿no? Es decir, los procesos en general de avance de la universidad privada estuvieron en general acompañados por procesos también de acreditación al mismo tiempo, por algunos sistemas de control y aseguramiento de la calidad. Cosa que no ocurrió en el caso peruano. En el caso peruano los procesos han sido más bien discontinuos. Ha habido muchos años, digamos, de evolución de las universidades privadas sin mayor control, ¿no? Y un tardío control poco efectivo, podríamos decir. Es decir, nuestro sistema de acreditación que se inicia hace relativamente pocos años en realidad no tuvo los efectos que se suponía que tales sistemas podían tener, ¿no? La universidad a su vez presentó suficiente crisis, suficientes problemas como para meditar la discusión de una reforma de la universidad o de la educación superior, que es en la que estamos actualmente, más allá de sus diferencias o sus problemas que en sí misma, digamos, puede presentar. Pero el hecho es que podríamos decir, en relación a la ponencia, ¿no? Que hay varios temas que creo que yo podrían abundarse, digamos, en términos de los problemas. En el caso del Perú, por ejemplo, no solamente tenemos un problema de la docencia y las dificultades, digamos, respecto de la formación al interior de la universidad, por las características de la formación de los estudiantes, o por la ampliación masiva, si se quiere, la entrada masiva a la educación superior, sino también tenemos problemas por la juventud de la población que entra a la educación superior. Es decir, nosotros tenemos una educación básica en donde los jóvenes terminan a los 16, 17 años con bastante menos edad que en otros sistemas, ¿no? En general, los sistemas tienden a prolongarse y esto reviste un problema adicional para los problemas de formación. O sea, la docencia universitaria debe enfrentar en el caso del Perú una situación también particular en este sentido. Por otro lado, hay una entrada tardía a la universidad también, que en el Perú también es importante. No solamente entran en algunos casos muy jóvenes, sino en algunos casos entra gente a la universidad cuando ya ha pasado por la experiencia laboral. O sea, entra tardíamente a la universidad para conseguir de alguna manera una certificación que le permita mejorar en su vida laboral, ¿no? Y esta población también tiene características particulares que generalmente se ignoran, ¿no? Y que generalmente no se atienden de la manera debida. Por otro lado, las diferencias existentes en las universidades, las diferencias de calidad, hacen difícil obligan, mejor dicho, a establecer sistemas como los que se plantean, si se quiere, en la ley universitaria, que tiene que ver con la superintendencia de universidades. Es decir, la lógica de plantear un piso mínimo, una condición mínima para el funcionamiento de las universidades, ¿no? O sea, lo que significa, digamos, intervenir en las universidades públicas y las universidades privadas sobre la base de ese piso mínimo. Hemos tenido propuestas de universidades públicas de muy mala calidad o de algunas actividades o algunas secciones de la universidad pública que funcionan muy mal y las otras pueden funcionar regularmente o eventualmente bien. Pero sin embargo no hemos controlado estas distorsiones, ¿no? Y la lógica de la superintendencia que plantea que la licencia es renovable, es decir, que la universidad no se autoriza una sola vez para siempre, ¿no? Obliga, digamos, a la idea de pensar en una regulación que apunte crecientemente a una mayor calidad. Creo que eso es, por ejemplo, un cambio fundamental respecto a las condiciones anteriores, ¿no? Que debe enfrentar las condiciones de un sistema universitario como el peruano, que en realidad tiene diferencias de calidad muy profundas y muy grandes, digo, tanto en el caso de la pública como en el caso de la privada. Porque así como se crearon universidades privadas sin mayor criterio, también se ha hecho lo mismo en la universidad pública. Es decir, se han creado universidades ahí donde no hay condiciones suficientes para que estas funcionen. Y esto presenta, si se quiere, algunos problemas adicionales. En términos de la investigación, a mí me surgen algunas preguntas, digamos, algunas inquietudes relacionados no para tratar de decir, digamos, que la situación es tan dramática o más
que la que se ha presentado, ¿no? O sea, uno podría decir que en el caso de las universidades públicas, la inversión en el Perú es aproximadamente 1.000 millones de dólares, ¿no? Y entonces estamos a un quinto de la inversión, digamos, de las universidades chilenas, digamos. La situación podría presentarse también más dramática en ese punto. Pero más allá de eso, el tema de la investigación tiene que ver también con un proceso desde el punto de vista formativo, ¿no? Es decir, la investigación tiene que ver también con la lógica de formación de los estudiantes. La formación en la idea de la investigación, en la lógica de la investigación, más allá de que esta investigación tenga los efectos que se esperan en la lógica o en la idea de la universidad humboldtiana, el tipo de la investigación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se necesita formar las capacidades en las personas de investigar, de poder mirarse a sí mismo, mirar el entorno, evaluar críticamente lo que hay y poder intervenir en ello también, ¿no? O sea, hay unas capacidades de investigación que hay que desarrollar formativamente en la universidad. Más allá de que la universidad sea de investigación o no, pero eso requiere cierto vínculo de la universidad, cierta inquietud de la universidad por el entorno y por la investigación, que creo que debe estar siempre presente. Y también me surge acá una idea que le escuché a nuestro amigo Eduardo Ismoes hace unos años respecto de la pregunta que se hacía: ¿cuál es la mejor universidad del mundo para alguien que vive en Huancavelica? ¿No? Y decía, bueno, la respuesta es una universidad que le resuelva sus problemas, es decir, una universidad que sepa qué pasa en ese entorno y pueda resolver esos problemas, o sea, pueda de alguna manera investigar en ese espacio y producir resultados y producir mejoras en ese entorno. O sea, también hay otras miradas, otras formas de concebir la investigación que no están pues en el nivel de Michigan, ¿no? O las inversiones que puede hacer, digamos, el ejército norteamericano para las investigaciones en Estados Unidos, digamos, cosa que no vamos a poder lograr nosotros, ¿no? Pero sí hay un conjunto de áreas de investigación que desarrollar. Coincido que esto no puede popularizarse, es decir, no todas las universidades pueden ser de investigación y tiene que haber una diferenciación en ellas y tiene que haber un cierto nivel de especialización, ¿no? Creo que la idea de fortalecer, lo propone por ejemplo la ley actual, de fortalecer 12 universidades, ponerlas como 12 universidades públicas en este caso, como el centro de la acción para la inversión, para el desarrollo de incentivos, para la promoción de la investigación en ellas, ¿no? Debe apuntar en la dirección que señala José Joaquín Brunner, ¿no? No necesariamente convertirlas a todas ellas en universidades de investigación, pero sí formar parte de estos círculos que se han presentado acá, o sea, de estas formas que permitan no solamente desarrollar en ellas eventualmente investigación, sino compartir capacidades entre ellas, combinar las capacidades entre ellas, incluso tomar y vincularse a otras universidades más allá de las que están descritas ahí. Asimismo, creo que hay algunas ventajas en las cuales los países tienen posibilidad de desarrollar mayor investigación y tendríamos que poner énfasis en ello, ¿no? O sea, alguna vez nos hemos preguntado en esta misma universidad, digamos, cuáles son las áreas, por ejemplo, en las cuales el Perú podría tener ciertas ventajas, así como la astronomía en Chile. Uno podría decir, bueno, pues la oceanografía, ¿no? O sea, tenemos el país con el mar más rico del mundo, no hay mar más rico que el nuestro, ¿no? Y cuáles son las capacidades científicas que estamos desarrollando en relación, por ejemplo, a ello, ¿no? O la historia, tenemos una historia particular, excepcional si se quiere, ¿no? Y cuáles son entonces nuestras capacidades y nuestro desarrollo relativo en relación a otras universidades del resto de América Latina y del mundo en relación a ese tema, por ejemplo. Y así uno podría encontrar un conjunto de áreas vinculadas a la biodiversidad, digamos, ¿no? A las características, digamos, que el país brinda y que permitiría desarrollar estas condiciones de investigación, no en temas, no en todas las áreas, no necesariamente en la ciencia básica, ¿no? Pero sí en aquellas áreas en las cuales, ¿no?, es posible y tenemos las capacidades, y tenemos el espacio, y tenemos los problemas, si se quiere, para enfrentarlos y resolverlos. Lo otro tiene que ver con el tema del financiamiento, siempre complicado, ¿no? O sea, efectivamente hay un dilema en el financiamiento que tiene que ver con el financiamiento público, digamos. ¿Dónde ponemos la plata? ¿No? O sea, ¿dónde ponemos más recursos? ¿En educación básica? ¿No? Y si describimos la educación básica, probablemente los indicadores que pongamos ahí pueden ser peores que los que pongamos en la universidad, ¿no? O en la educación superior. O cómo la distribuimos, o hasta dónde distribuimos o ponemos qué tipo de recursos y de qué manera en la educación superior, ¿no? Ese es un problema que tiene que ver además con decisiones que tienen efectos, si se quiere, en el corto o en el mediano plazo, ¿no? O sea, me pregunto, si no ponemos más recursos, ¿no?, en la educación superior, ¿no?,
¿cómo hacemos para enfrentar los retos que el desarrollo tiene en el país? ¿No? Actualmente estamos supuestamente pasando por una situación en la cual hay un crecimiento económico, pero si no desarrollamos capital humano suficiente para enfrentar esa situación y continuar la lógica de crecimiento que nos permita a su vez desarrollar más, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, tenemos que invertir más en educación superior, ¿no? Aunque eso tenga algunos costos que enfrentar. O sea, no podemos, o sea, tenemos que hacer un balance, pero este balance es difícil si se quiere establecer. En general, ¿no? Las decisiones políticas no se toman pensando así, de esta manera, si se quiere, ¿no? Pero sí se toman en el sentido de, sí, hay una necesidad de mejorar el capital humano, hay una necesidad de ordenar el sistema y eso va a exigir una mayor inversión en educación superior, ¿no? Que busca, en la medida de lo posible, no afectar las inversiones, si se quiere, en la educación básica, que también requiere creciente, digamos, inversión, ¿no? Pero es un dilema difícil de resolver, ¿no? En la práctica, ¿no? O sea, está ahí, y creo que va a estar ahí permanentemente, no importa la decisión que tomemos, porque tomemos una o la otra, ¿no? O sea, vamos a tener que asumir las consecuencias de esas decisiones y eso es lo que tenemos en todo caso que coger y que discutir. Bueno, creo que esos son un poco los temas que me surgen a partir de la reunión de presentación de José Joaquín y les agradezco en todo caso la atención y al doctor Brunner por su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Antes de darle la palabra al doctor, quiero recordarles que en su carpeta tienen unas hojitas. Si quieren hacer preguntas, vamos a tener unos minutos para al final hacer preguntas, así que por favor las señoritas que están al costado pueden recogerlas. Entonces, a continuación, y para terminar con este panel, presentamos al doctor Oscar Quesada Maquiavelo con sus comentarios, 10-15 minutos, con toda confianza, está en casa. Bueno, muchas gracias a las autoridades de la Universidad Católica por esta visita. La exposición del profesor Brunner, tal como lo ha señalado el doctor Figano, es muy compleja. Aborda tres aspectos, pero entre esos aspectos o entre líneas de esos aspectos hay otros problemas que están apareciendo. Por lo tanto, tal como lo señala el título de nuestro encuentro, es una muestra de los desafíos, una muestra muy rica de los desafíos que tenemos que enfrentar las universidades, en particular la de América Latina, en tres planos, ¿no? El de la docencia, el de la producción de conocimiento, y de la docencia hablamos obviamente del desarrollo de capacidades, y en el tema del financiamiento, ¿no? Quizás por deformación profesional comenzaría preguntando si la universidad es un medio o es un fin. Y quizás también con un poco de terquedad seguiría pensando en la universidad como fin. Es decir, a la vez que permanece en lo que es, en su identidad, la universidad obviamente tiene que transformarse, tiene que reanudarse, ¿no? Algo queda y algo cambia, pero siempre queda algo, ¿no? Estos son tiempos en los cuales el pragmatismo opaca al espíritu, en los que la utilidad se confunde con la verdad. Pero son nuestros tiempos, que duda cabe. Hoy se habla más de adquirir competencias para la industria y para las empresas que de formación y de educación propiamente dichas. Ese es el marco general para mí del debate filosófico sobre la universidad, lo que en la Universidad de Lovaina, en el año 68, los profesores Dres y Debel presentaron en su trabajo célebre sobre concepciones de la universidad como una pugna o una tensión, sería el término más exacto, entre las universidades del espíritu y las universidades del poder. Y corresponde desde América Latina preguntarnos si es que seguimos pensando en esa universidad liberal, abierta, creadora, autónoma, no circunscrita a condicionamientos exteriores, que corresponde a esa universidad sin condiciones, cuya tarea es
la búsqueda de la verdad, de la que hablaba Jacques Derrida, ¿no? Eso en lo que respecta a la creación de capacidades, porque los estudiantes, tengo entendido en términos éticos, van a seguir siendo estudiantes toda la vida. Pueden dejar de ser alumnos, pero en la universidad se les enseña, creo, a seguir siendo estudiantes toda la vida. Es decir, a adoptar una forma de vida que va más allá de la profesión que eventualmente vayan a tomar, ¿no? En ese sentido, creo que los desafíos de nuestro tiempo no deben hacernos olvidar que nuestras universidades en América Latina son más antiguas que las universidades norteamericanas. Tenemos mucho más historia que las universidades norteamericanas, menos que las europeas, por cierto, y el doctor Figallo ha señalado que la historia es uno de nuestros fuertes. Entonces tenemos que hacer mucha memoria de lo que hemos sido para tener una idea más clara de lo que queremos ser en el futuro. Yo creo que ya no estamos en el año 68, obviamente, que esa distinción entre universidades del espíritu y universidades del poder, que se deben más a los intereses de las corporaciones o a las políticas de los estados, como el Estado napoleónico, como la Universidad de la Unión Soviética, ya no tiene quizás que ser reconducida a una oposición sin mediaciones, ¿no? Una universidad haciendo memoria de sus fines, de su sentido, teniendo en la mira el espíritu de educación que ama el saber, que ama el conocimiento, puede ser una institución perfectamente sin mayor problema con personalidad empresarial, es decir, que provea de competencias a las empresas de las corporaciones. En ese sentido, puede afirmar ese derecho inalienable de buscar la verdad, del que hablaba Jacques Derrida, pero también puede pensar en crear competencias, capacidades para la industria, para la política de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que hay un tema de fondo, ¿no? Si percibimos la universidad como medio para atender las necesidades del mercado o como fin para crear ciudadanos con sólidos principios, hombres de bien, que perciban el conocimiento como un fin y no solamente como un medio. En ese sentido es que pienso que localizar los problemas no deja de ser interesante, puesto que estamos en un tiempo, digámoslo claramente, en el que la sociedad del conocimiento envuelve prácticamente todas las prácticas que nos rodean, ¿no? Concretamente, pienso que en este momento, por ejemplo, hay más celulares o más tablets o más plataformas electrónicas que hace por lo menos que hace 5 años, mucho más. Y pienso que no podemos sustraernos a las plataformas digitales de educación. En ese orden de reflexión, no es difícil imaginar escenarios de educación universitaria en los cuales vayan desapareciendo herramientas como los cuadernos o vayan desapareciendo formas de comunicación, digamos, excesivamente presencial. No deja de ser una preocupación el papel que va a corresponder al profesor en un escenario en el cual hay tanta y tanta información y en la cual el profesor, más que ser un proveedor de información, tendrá que ser un filtro que jerarquice las informaciones y que las ordene en función de los conocimientos. Yo ensayé una experiencia hace unos años cuando todavía era docente
en relación a qué pasa si tomo una prueba, si tomo un examen en el que no hago preguntas para que los estudiantes respondan, sino en la cual evalúo la capacidad del alumno para hacer buenas preguntas. Ese ensayo me duró 2 años, pero fue realmente interesante porque eran pruebas orales, entonces los alumnos entraban frente a mí y yo les decía, hazme una pregunta. Hazme una pregunta. Quiero evaluar tu capacidad para hacerme preguntas. En principio el alumno se desconcertaba porque él estaba entrando esperando que yo le haga una pregunta acerca del curso. Entonces yo le decía, hazme una pregunta porque voy a evaluar la coherencia de tu pregunta. Otra deformación de filósofo seguramente. Quizás educar sea más enseñar a preguntar que enseñar a dar respuestas fijas, a dar respuestas seguras. Una cosa muy interesante de la exposición del profesor Brunner ha sido el segundo punto, en el segundo plano sobre la producción de conocimiento. Porque creo que en las universidades estamos organizados muy en función de una lógica estratificadora, por departamentos, por disciplinas, y hemos perdido de vista una lógica de articulación. Y quizás sea eso lo que señala el profesor Brunner cuando habla de darle más énfasis a la investigación y a la reflexión sobre la práctica docente, sobre la capacidad de evaluación, sobre cómo evaluamos, porque tenemos una forma de evaluar muy ligada a la lógica del toma y daca, a la lógica del negocio. El alumno me da la impresión de que va a la universidad más a negociar una nota que a llenarse de conocimiento. Leonardo Boff señalaba que educar no es tanto llenar una vasija vacía como encender una luz. Yo creo que encender una luz es esto, enseñar al estudiante a hacer preguntas, enseñar a articular saberes. Hay demasiada información. El joven del día de hoy está bombardeado de información por todos lados. El problema ya no es una educación que dé información, el problema es una educación que ordene las cabezas y que tenga valores muy claros. Por eso es que yo creo que hay mucho de imaginación que hay que trabajar en estos temas, transformar, revolucionar nuestra forma de evaluar. Nuestras formas de evaluar son muy antiguas. Yo creo que ahí sí nos hemos quedado. Puede haber formas mucho más imaginativas de evaluar. ¿Por qué hizo crisis mi manera de tomar exámenes evaluando preguntas? Porque mis colegas no se adaptaban a eso. Mis compañeros de cátedra paralela me decían, ya no nos haga chambear haciendo